Bueno, voy a pedirles a los equipos, a ver si están completos, que me puedan alzar la mano por Teams, por favor. Uno por equipo, del primero de defensa. Ok. Y del equipo de autoridad investigadora. ¿Ya están todos sus integrantes? ¿Alguien ya me puede confirmar si ya están todos sus integrantes? En autoridad investigadora sí estamos todos. Ok, ¿y en autoridad de defensa? No sé si alguien me pueda confirmar, por favor. Solo necesitamos 2 para comenzar la audiencia. El equipo de autoridad de defensa. Si me puede responder, por favor. Creo que no se ha conectado el equipo de autoridad de defensa. No sé si tengan problemas para hablar. O escriban un chat tan siquiera por mensaje. No sé si me escucho, no sé si soy yo. No, sí te escuchas. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, no sé qué pase con el equipo de autoridades. Ok, vamos a esperar unos minutos a al equipo de autoridad investigadora. No, disculpa, nosotros somos autoridad investigadora. Tendremos que El esperar. equipo al de defensa, por favor, perdón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy coach del equipo de defensa. Ok, el equipo Ok. de... Sí, creo que nadie se ha conectado. 2 de los integrantes, uno tiene un problema de salud, otro tuvo un problema familiar, o sea, hubo un incidente. Por lo tanto, me parece que no se van a poder conectar a la audiencia. Con que estén 2 integrantes del equipo de autoridad investigador es más que suficiente para Solo iniciar. tienen a uno, porque Okay. el tercero está en examen final, o en examen parcial, perdón, y aparentemente aún no se libera, entonces por el momento solo hay un integrante disponible. Ok, permítame tantito. Claro. A ver si ya pueden iniciar la audiencia con uno. O sea, los otros 4 ya no están disponibles en Es este un momento. equipo de 4. Ah, ok, Por eso es un equipo pequeño, entonces 3 no están disponibles, solo hay uno, entonces no, no, no creo que que se vaya a conectar o sea, ni siquiera sé si se puede hacer la audiencia con una persona. Ok, déjeme checarlo y ahorita explico. ¿Va? Una pregunta, ¿a qué hora se Gracias. liberaría la persona que está en examen final? O parcial, No no sé. lo sé. La cuestión es que su examen empezó hace aproximadamente 3 horas y sigue en examen. Ok, un momento para verificar. Gracias. Gracias.
Ok, perfecto. Me acaban de informar que sí se puede hacer la audiencia con un solo participante. Entonces, vamos a comenzar. Primero va a hablar, bueno, va a empezar la auditoría del equipo de autoridad investigadora. Tenemos 20 minutos y después los jueces pueden, después de esos 20 minutos, pueden refutar o hacerles unas preguntas al equipo. Y después ellos tienen unos minutos más para contestar. Entonces, por favor, el equipo de autoridad investigadora, si quiere iniciar la audiencia, por favor. Quisiera solicitar compartir pantalla antes de que nos empiecen a tomar el tiempo. No sé Por si sea supuesto. posible. Ah, una Muchas gracias. pregunta más. No sé si están de acuerdo en que se grabe la audiencia. No sé si ninguno tenga problema. ¿Sí? Ok, correcto. No te preocupes. Ok. ¿Ya se puede compartir pantalla? A ver, Sí, se está cargando, una disculpa. Me avisan cuando ya se vea, por favor. sí. Ah, otra cosa importante es que ninguno de los participantes puede usar dispositivos celulares y si hay coaches, por favor, no interrumpir la audiencia. Gracias. Ya, podemos dar inicio. Buenas tardes, señores y señores jueces, miembros del Pleno. Mis compañeros y yo, dentro de nuestras autoridades como autoridad investigadora, vamos a proponer y explicar las proposiciones de hecho y de derecho que demuestran que el incumbente ha incurrido en prácticas monopólicas relativas. Pero antes de eso, voy a explicar brevemente los hechos para dar una recontextualización del caso previo a entrar de lleno al análisis de fondo. Como bien sabemos, el mercado se divide en dos grandes segmentos. En el norte tenemos a Yajagas, en el sur tenemos a Petrosur. Forman lo que comúnmente llamaríamos un duopolio. Este duopolio tenía el control de virtualmente todo el mercado de Yajagas hasta el 2015. ¿Qué pasa en el 2015? La liberalización del mercado. Como sabemos, una liberalización del mercado es un fenómeno interesante porque entran más competidores. En este caso entraron Ara Petrol y Petrol International,
que son tan eficientes como Yajagas incursionaron en el mercado. Y en el 2016, como respuesta a esta incursión en el mercado, tenemos que Yajagas lanza Yajagas Green en el norte. Y esta es la política comercial que está al centro de la disputa. Permítanme explicarles un poco en qué consiste Yajagas Green. Primero que nada, centramos nuestra atención en el mercado de gasolinas de alto y bajo octanaje, nada más, en la región del norte, nada más, ¿no? Y este mercado está en dos momentos, en el mercado mayorista o aguas arriba, que es en donde gente como Yajagas vende a los franquiciatarios, y luego en minorista, que es cuando las estaciones de servicio venden a los usuarios finales. Esta política comercial de Yajagas Green tiene el efecto de diferenciar entre competidores nuevos y viejos, y da algo especial a los competidores nuevos, que es un descuento. Un descuento que consiste en un descuento por volumen y números de gasolineras que se tengan. Si se tienen 30 gasolineras, se accede a un descuento muchísimo más grande. Y este se calcula conforme al año fiscal anterior. Si consumo 10,000 litros en un año, en el año siguiente se me va a dar el descuento por esos 10,000 litros. A continuación, mi compañero Claudio nos va a explicar cómo todos estos datos han reflejado justamente datos que podemos ilustrar y representar gráficamente. Claudio, por favor. Gracias, Víctor. Honorable Pleno, en este momento podemos observar, como ya lo habían explicado, que veníamos de un duopolio que se acaba en enero de 2015. El duopolio consistía en el 95% con franquiciatarios incorporados a un modelo tradicional donde le compraban de manera exclusiva a Yajagas, y el otro 5% de la participación del mercado estaba compuesta por gasolineras integradas verticalmente propiedad de Yajagas. Esto se rompe en enero de 2015 y tiene una conducta decreciente, la cual se ve estática en mayo de 2016. Recuerden muy bien, en mayo de 2016 esta tendencia se traba en un 69%. Lo que tenemos que recalcar es que mientras sucede la liberación en enero de 2015, Ara Petrol y Petro International, que son los competidores de Yajagas en el mercado mayorista, adquieren una participación de mercado a llegar a su máximo, en donde en su máximo hay una participación conjunta del 25%, 15% para Petro y 10% para Petrol. Sin embargo, otra vez, mayo de 2016, esta conducta se viene a la baja, terminando en julio de 2018 en una participación del 6 y el 4% respectivamente. ¿Por qué te marco mayo de 2016? Porque en mayo de 2016 podemos encontrar que empiezan las franquiciatarias incorporadas al modelo de negocios de Yajagas Green a incursionar en el mercado de Yajalón Norte. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que la política fue lanzada en enero de 2016, fue hasta mayo de 2016 donde las primeras gasolineras Green empiezan a tener efecto en el mercado. Por lo tanto, concluyo que al final del día, mientras Ara Petrol y Petro International decrementan su participación de mercado, las gasolineras Green van adquiriendo participación del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Tú, para poderle comprar Ara Petrol y Petro International, necesitas no estar sujeto a un contrato de venta exclusiva con la obligación de no comprar a otros participantes, es decir, formar parte del grupo independiente. Este grupo independiente ha dejado de ser independiente y se ha incorporado a gasolineras Yajagas Green. A continuación, los dejaré con mi compañero Carlos para que les relate el mercado relevante. Muchas gracias por la palabra, Claudio. Saludo respetuosamente a la representación de Yajagas, al Pleno y al público presente. Honorables jueces, una vez hemos expuesto una fotografía de los hechos, resulta pertinente delimitar el mercado relevante considerado por esta autoridad investigadora, con el fin de demostrar posteriormente el daño y las conductas monopólicas cometidas por Yajagas. Así, el mercado relevante está delimitado por tres características. En primer lugar, el ámbito geográfico. En segundo lugar, el ámbito de los hidrocarburos considerados. Y, en tercer lugar, consideramos este mercado de gasolinas como un mercado vertical que consta de dos etapas, aguas arriba y aguas abajo. En lo que respecta a la geografía de Yajalón, esta autoridad investigadora únicamente considerará al norte de dicho país. Posteriormente, la unidad de análisis económico demostrará que las conductas antimonopólicas cometidas por Yajagas tienen un efecto de desplazamiento horizontal sobre sus competidores en esta región. En Yajalón existen 4 tipos de hidrocarburos a la venta. Está la gasolina de alto octanaje, la gasolina de bajo octanaje, el diésel y el etanol. No obstante, nos centraremos únicamente en la venta de gasolinas de alto y bajo octanaje.
Esto es de acuerdo con la fracción primera del artículo 58 de la Ley Federal de Competencia Económica de Yajalón, misma que refiere a las posibilidades de sustituir un bien. Si bien los 4 tipos de hidrocarburos son sustituibles entre sí, es mucho más sencillo para los consumidores sustituir el consumo entre gasolina de alto y bajo octanaje, pues aunque el rendimiento no sea el óptimo, es posible que el motor funcione. No obstante, el costo de cambio o switching cost de consumir diésel o etanol cuando antes se consumía gasolina, ya sea de alto o bajo octanaje, son muy altos. Por lo tanto, no es razonable esperar que un consumidor compre un automóvil con motor de diésel para sustituir el consumo de gasolina. Esta autoridad hay indignante el hecho de que Yajagas pretenda que una franquicia que vende etanol justifique el desplazamiento de sus competidores. Esto es simplemente absurdo. Finalmente, la razón de considerar este mercado como un mercado vertical es porque existen 2 etapas, la venta mayorista y la venta minorista. En la primera etapa, misma que denominaremos aguas arriba, ocurre la compra y venta de gasolinas al mayoreo. Aquí, como podemos ver en la imagen que actualmente se dispone, Arab Petrol, Petrol International y Yajagas fungen como vendedores, mientras que las estaciones de servicio son los compradores. Ahora bien, en la segunda etapa, o de aguas abajo, ocurre la compra y venta de gasolinas al menudeo. Los franquiciatarios ahora son los vendedores de combustible a través de sus gasolineras, mientras que los compradores serán ahora los consumidores de gasolinas de alto y bajo octanaje, o en otras palabras, el público en general. Honorable Pleno, es inviable negar el hecho de que Yajagas ejerce un poder sustancial en este mercado, mismo que daña a los consumidores. Por este motivo, cedo la palabra a mi colega Manuel Lara, quien demostrará con datos esta situación. Gracias por la palabra, Carlos. Bueno, partiendo de nuestro mercado relevante, encontramos que la empresa Yajagas tiene poder sustancial de mercado. Esta afirmación la vamos a sustentar con 2 argumentos. El primero de ellos es que existe concentración de mercado y el segundo es que se está abusando de esta concentración de mercado para hacer que los contratos de exclusividad entre los vendedores del mercado minorista y Yajagas estén funcionando como una barrera a la entrada. Siguiente diapositiva, por favor. Para ver la concentración de este mercado, vamos a partir de la siguiente gráfica. En el eje de las Ys, tenemos la participación del mercado expresada en porcentajes. En el eje de las X, tenemos el periodo de tiempo medido en meses. Si vemos la línea azul, es una línea que nos muestra el comportamiento de la participación de mercado de Yajagas. La línea naranja nos muestra la participación de mercado de Petrol International y la línea gris nos muestra la participación de mercado de Arab Petrol. Si nos centramos en la línea azul, podemos observar que hasta finales de 2014, Yajagas tenía el 100% de la participación de mercado. Sin embargo, a partir de enero de 2015, podemos observar una tendencia a la baja en su participación, la cual se atribuye a la liberación del mercado de combustibles. Esta tendencia a la baja se interrumpe de forma abrupta en mayo de 2016, mes y año en el que inicia la operación de las gasolineras bajo el esquema de Yajagas Green. Si bien, como lo mencionamos, en enero de 2016 entra en vigor la política de descuentos, es hasta mayo de 2016 que comienza la operación bajo este esquema. A partir de esta fecha, podemos observar una tendencia positiva en la recuperación de mercado de Yajagas. Si ponemos atención en nuestra gráfica, a medida que incrementa la participación de mercado de Yajagas, la participación de mercado de los competidores disminuye, no de un competidor, sino de ambos, lo cual es sumamente preocupante en un mercado con nuevos entrantes. Ahora, si nos situamos en julio de 2018, que es la última fecha para la cual disponemos datos, tenemos que la participación de mercado de Yajagas es del 90%, 6% para Petrol International y 4% para Arab Petrol. Si utilizamos estos datos para calcular el índice de Herfindahl, obtenemos que el índice sería superior a 8.000, lo cual nos da como resultado una industria altamente concentrada. Siguiente diapositiva, por favor. Esta concentración en el mercado no es mala por sí sola. Sin embargo, al hacer nuestro análisis, notamos que Yajagas está abusando de esta concentración de mercado para ofrecer contratos de exclusividad con descuentos muy atractivos para los independientes. El problema está que si los competidores quisieran hacer frente a esta política, tendrían que llegar con descuentos mucho más agresivos, cosa que les es imposible por el share de mercado tan pequeño que tienen. En este sentido, si no se actúa en este mercado, tarde o temprano Yajagas terminará desplazando a sus competidores. Por mi parte es todo y cedo la palabra a Claudio. Muchas gracias, colega. La teoría del daño del presente case, honorable pleno, es que Yajagas, mediante contratos de exclusividad o descuentos por lealtad, está teniendo el mercado de manera directa. Es decir, ¿cómo lo está afectando?
Los integrados verticalmente, los franquiciatarios bajo un modelo tradicional y los franquiciatarios bajo el modelo green, le tienen que comprar de manera exclusiva y tienen la obligación de no comprarle a los demás competidores. Además, una política comercial con incentivos muy fuertes está haciendo que las independientes, que son las únicas que le pueden comprar a Petro International y a la Petrol, se agreguen o se adhieran a las franquicias green. Entonces, estamos hablando de una conducta vertical con desplazamiento horizontal. Es decir, Yajagas está desplazando a sus competidores horizontales, Petrol International y Ara Petrol. A continuación, las conductas serán descritas por mi colega Germán. Muchas gracias, Claudio. Honorable Pleno, en esta sección permítanme, por favor, mostrarle los resultados del meticuloso estudio que esta autoridad investigadora realizó sobre los hechos y las pruebas del caso en discusión. Como autoridad investigadora, es nuestro deber informar con objetividad sobre los hechos ocurridos que nos han llevado a identificar 3 conductas promovidas por Yajagas y que actualizan las fracciones 4ª, 8ª y 11ª del artículo 56 de la Ley Federal de Competencia de Yajalón. De modo que, en conformidad con el artículo 54, mostramos que nos encontramos ante un caso de prácticas monopólicas relativas. Para empezar, como primera conducta identificamos una práctica de exclusividades por parte de Yajagas. La fracción 4ª del artículo 56 suscribe lo siguiente: actualiza la conducta mencionada a aquel agente que realiza la venta o transacción con la condición de no adquirir o comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero. Yajagas actualiza esta fracción por medio de sus contratos con sus franquiciatarios tradicionales y los de Yajagas Green. En la cláusula 3ª de suministros de los contratos de franquicias, podemos observar a la letra lo siguiente, y cito: el franquiciatario se obliga a adquirir los combustibles a ser distribuidos en las gasolineras descritas en el anexo A del presente contrato exclusivamente del franquiciante. Si bien es natural para un franquiciante establecer este tipo de exclusividades sobre los suministros, resaltamos que esta conducta es preocupante por su efecto en el mercado al coexistir con las siguientes conductas que indicaré y explicaré a continuación. La fracción 8ª del artículo 56 de la Ley de Competencia tipifica como conducta anticompetitiva el otorgamiento de descuentos por lealtad y venta condicionada hechas por un proveedor que otorgue descuentos, incentivos o beneficios a los compradores con el requisito de no adquirir bienes producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero. En el caso de la franquicia de Yajagas Green, dentro de la misma cláusula de suministros de la conducta anterior, Yajagas obliga a sus franquiciatarios a cumplir con los términos y condiciones previstas para poder ser acreedores a los descuentos. Ahora bien, bajo el contrato de exclusividades y los términos de Yajagas suscribe sobre los descuentos, la Unidad de Investigación Económica ha identificado un mecanismo de incentivos en el mercado minorista, el cual presentamos en la siguiente gráfica que ustedes pueden ver. Si ponen atención, en el eje de las X vamos a identificar el número de gasolineras que pertenecen a una misma persona física o moral. El eje de las Y van a representar una unidad de medición en millones de pesos yajaloenses nominales. En la gráfica comparamos las utilidades por números de gasolineras que recibirá un agente al firmar un contrato con Yajagas Green versus las utilidades de un agente que decide participar en el mercado minorista como un independiente. Para realizar nuestro cálculo de las utilidades, hemos considerado en promedio ventas anuales por 5.5 millones de litros. Dentro de los costos operativos, hemos incluido el precio de mayoreo del combustible, mismo sobre el que aplican los descuentos de lealtad, así como el monto de 200,000 pesos yajaloenses anuales por franquicia. Calculamos que si en promedio existen ventas por gasolinera de 5.5 millones de litros, es necesario contar con 16 gasolineras para acceder al descuento del 10%, 33 para el del 15%, 65 para el del 20% y así sucesivamente, como lo pueden ver ustedes en la gráfica. Como el precio de mayoreo del combustible se reduce al aumentar el número de gasolineras, ceteris paribus, las utilidades de un agente adscrito a Yajagas Green están representadas claramente por el área sombrada de la gráfica. Hay que notar que si bien el incentivo económico existe desde que posees 33 gasolineras, este es sustancialmente mayor para quienes son propietarios de un gran número de gasolineras por alcanzar un mayor descuento. En términos económicos, este sistema de incentivos por descuentos es posible para Yajagas gracias a la naturaleza de economía de escala que existe.
En este sentido, los entrantes del mercado mayorista no pueden permitir crearse un sistema de descuentos por lealtad similar al que ofrece Yajagás, ya que por su decreciente porción de mercado no les permite alcanzar su escala mínima eficiente. En conclusión, hemos demostrado que los términos en los que Yajagás lleva a cabo las conductas mencionadas crea un mecanismo de incentivos y exclusividades que afecta la competitividad del mercado porque captura principalmente a los agentes económicos del mercado minorista propietarios de un robusto número de gasolineras, de forma que termina desplazando a Arab Petrol e International Petrol en el mercado mayorista. Claudio, por favor. Sigo. El daño a la competencia. El daño a la competencia lo estimamos con un contrafactual de norte-sur. ¿Por qué escogimos el sur? Porque el sur, la única diferencia en estos dos mercados es que no existe la política comercial anticompetitiva de Yajagás Green. Al hacer esto, nos percatamos de qué pasaría si no se hace nada. Si esta conducta no se corrige, honorable pleno, los dejo con mi colega Lara para que les explique cuáles son los efectos de no corregir esta conducta. Como lo hemos venido diciendo, tarde o temprano Yajagás iba a desplazar a sus competidores, pero para verlo decidimos hacer un modelo de series de tiempo. Con este encontramos que en un lapso de 24 meses, la participación de Yajagás sería del 99%. Esto lo que nos dice es que estaríamos regresando a la situación que teníamos antes de 2015, es decir, Yajagás sería un monopolio inevitablemente. Es todo por mi parte y cedo la palabra a Claudio. Esta condición es altamente preocupante porque estamos en un mercado con el que tenía el objeto de liberalizarse y gracias a esta conducta se está volviendo a concentrar, es decir, Yajagás va a volver inevitablemente en 24 meses a ser un monopolio absoluto del 99% de participación de mercado. Los daños estimados son de 63,000 millones de pesos yajaloenses. Este monto lo calculamos con las pérdidas que han tenido en la competencia los participantes, ya que ellos son los primeros que lo resienten, pero no se olviden que esta pérdida de 63,000 millones afecta a todos los habitantes de Yajalón, es decir, lo que está ganando extra Yajagás le afecta a todos los consumidores en general, aunque los primeros en resentirlo son Arab Petrol y Petro International. Si usted observa la gráfica, honorable pleno, podría demostrarse que lo que gana Yajagás lo están perdiendo los demás consumidores, los demás agentes. Por último, para que concluya, le cedo la palabra a mi compañero Víctor. Bueno, como ya ha quedado demostrado, estamos ante prácticas monopólicas relativas. Y haremos una recapitulación de por qué son prácticas monopólicas relativas. Recordemos que conforme al artículo 54, son prácticas monopólicas cuando es un contrato o conjunto de contratos, que en conjunto cumplen tres condiciones, que son las tres fracciones del artículo 54. La primera fracción ya la demostramos. Demostramos que hay tres anticompetitivas. Las fracciones 4, 8 y 11 consistentes en la exclusividad, en descuentos por lealtad y elevación de costos al rival. En segundo lugar, demostramos la segunda fracción, que es que Yajagás definitivamente ostenta poder de mercado. Y en tercer lugar, demostramos que esta exclusividad es un incentivo, es una barrera a la entrada cuyo objeto y efecto es desplazar competidores. Estamos ante un caso en el que, además, por el artículo 55, no hay justificación alguna para decir que estas ineficiencias son justificables. Por último, señores del Pleno, estamos ante una evidencia abrumadora de que si no se hace nada, habrá un daño irremediable para la competencia y por eso pedimos tomar todas las medidas pertinentes para que se haga lo conducente y evitar un daño a los consumidores de Yajalón. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, equipo de autoridad investigadora. Ahora le vamos a ceder la palabra al equipo de la defensa, por favor. ¿Ya está listo el equipo de defensa? ¿El coach del equipo de defensa está ahí? ¿O para que me pueda decir si está aquí el integrante, por favor?
Coach. Ok. Dado que no me responde el equipo de defensa, vamos a continuar con las conclusiones de la autoridad investigadora. Aquí llegaron a esto para que los jueces puedan replicar o hacerles preguntas. Perdón, Diana. Dígame. Perdón que te interrumpa. Nada más, antes de eso, yo, dado que no está la contraparte, les pediría por favor a los jueces si tienen alguna réplica, alguna duda, algún comentario hacia los equipos hacia el equipo participante en cuestión del caso, para que ellos tengan su derecho de réplica de los 5 minutos con base en las preguntas y cuestionamientos que ustedes les den, y posteriormente a ese derecho de réplica puedan hacer las conclusiones y terminaríamos con cualquier pregunta adicional o comentario que pudieran tener los jueces. Entonces, Camila, creo que tienes ahí la mano levantada. Adelante, por favor, gusto en verte por acá. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitarlos por la exposición y la explicación del caso. Yo tengo un comentario y 2 preguntas respecto de la exposición. El primer comentario, que esto no sé si es algo de instrucción, digamos, por la autoridad, es que me hubiese gustado a mí que se presente el equipo para entender bien quién era cada uno y que primero se salude, digamos, al juzgado, y me parece que solamente uno de ustedes se tomó el tiempo para saludar. No sé si es por una cuestión de tiempo, pero me parece importante esa parte al momento de presentar un caso. Respecto a las preguntas, tengo una pregunta para Víctor y una para Manuel. La pregunta para Víctor, vos te referiste a que la empresa estaba haciendo una práctica monopólica relativa, y me gustaría entender a qué te referís con que es una práctica monopólica relativa, sobre todo por el término relativo. Y la segunda pregunta que le hago a Manuel es, Manuel, vos explicaste que las políticas de descuento, que en definitiva ustedes acusan como anticompetitivas, no podían ser tomadas por Arab y Petrol, no me acuerdo bien el nombre de la otra compañía, por cuanto ellos tenían un market share muy bajo. Y ahí mi pregunta es si vos no crees que ellos podían tomar alguna otra práctica a los efectos de competir. Muchas gracias. Bueno, comienzo con la primera pregunta. Estoy escuchando una voz que no proviene de mi dispositivo. Si alguien pudiera apagar su micrófono. Sí, si alguien nos hiciera el favor de apagar el micrófono, creo que es... Voy a silenciar todos. Mariana. El que va a hablar, que lo prenda otra vez, por favor. Adelante. Bueno, buenas tardes. Creo que ya se fue el sonido. Contestando la pregunta, es muy interesante porque tenemos... la Ley Federal de Competencia de Yacalón hace una diferencia tajante entre prácticas monopólicas relativas y absolutas. A las relativas se les ponen requisitos que no se les ponen a las absolutas. Las relativas nos piden primero que demostremos poder sustancial, de acuerdo al artículo 54. ¿No? Nos piden, además del poder sustancial, que se verifiquen las conductas de las fracciones del artículo 56, y además, como último requisito, que no hubiera alguna justificación por el artículo 55. La justificación del artículo 55 es que si hay alguna razón de fondo para esta ineficiencia por las prácticas, se puede implementar. Pero esas son las dos grandes, no son prácticas absolutas, porque no estamos ante un caso en el que haya, digamos, una especie de colusión, por ejemplo, ¿no? O algún ocultamiento de información. Estamos en uno donde hay una práctica comercial, y una práctica comercial por sí misma no es dañina, ¿no? Por eso es relativa. No porque la haga Yahagás Green, pero hemos demostrado que sus efectos son altamente nocivos y que tiene poder sustancial y que se actualizan las conductas. Entonces, eso es lo que la hace relativa. Hola, para contestar la segunda pregunta, como lo mencionamos, hasta el punto de julio de 2018, que es la última fecha para la que tenemos datos, Yahagás ya tiene el 90% del mercado.
Entonces, la única forma que nosotros analizamos y creímos que es la única en la que pueden competir es si los competidores llegaran y ofrecieran una política de descuentos mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque hasta este punto, o sea, los que quieren entrar con Yajagas Green ya tienen una política de descuentos. Entonces, la única forma de atraerlos es ofrecerles descuentos mucho más agresivos. Sin embargo, este punto no es posible porque justamente lo que hace posible que estos descuentos sean aplicados por Yajagas Green es justamente la escala de mercado que tiene. Y bueno, justamente como las empresas ahorita ya tienen muy poco poder de mercado, una tiene 6% y el otro 4%, sería imposible. O sea, si decidieran hacer esta política de descuentos y tratar de competir con Yajagas, entrarían en pérdidas y tendrían que salir del mercado. Gracias, Víctor, y gracias, Manuel. ¿Alguna otra pregunta que quisiera hacer el coach? Digo, los jueces, por favor. Diana, por favor. Diana, te escuchamos. Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, perdón. Gracias, buenas tardes. Pues a quien guste contestar la pregunta, definieron su mercado relevante como las gasolinas de bajo y alto octanaje y después también dijeron que el estudio se iba a hacer relativo a la estrategia de entrada de Yajagas Green. Pero Yajagas Green también tiene ciertas características particulares que no se mencionó en la determinación del mercado relevante. Entonces, no sé si alguien podría decirme por qué no se incluyeron estas características. Hola, Ok, perfecto. Sí, vale, es que como tengo un poco problemas de conexión. Bueno, precisamente la idea es un poco esto de los costos de cambio. O sea, nosotros sabemos que Yajagas Green tiene unas diferentes modalidades que en el discurso justifican la entrada de este tipo de franquicias porque utilizan energías limpias. Sin embargo, nosotros consideramos que este argumento no es lo suficientemente fuerte en el sentido que los costos de cambio de pasar de gasolinas de alto o bajo octanaje a pasar a diésel o etanol son muy altos. Es decir, si yo tengo una gasolina de alto o si yo tengo un automóvil que utiliza gasolina de alto octanaje y quiero utilizar una gasolina de bajo octanaje, pues bueno, a lo mejor el rendimiento de mi motor no va a ser el óptimo, pero sí va a funcionar. Sin embargo, si yo tengo un automóvil de gasolina de alto o bajo octanaje y quiero utilizar etanol o diésel, entonces lo que ocurre aquí es que necesitarías comprar un motor nuevo o un automóvil nuevo. Y en ese sentido, nosotros consideramos que los altos costos de cambio no justifican estas particularidades que tiene Yajagas Green. De acuerdo, gracias. Adelante, creo que quiere comentar también Claudio. Sí, muchas gracias. Nada más me gustaría terminar que la autoridad el día de hoy considera que un consumidor racional no va a cambiar de coche por intentar cambiar de producto. Es decir, no va a comprar otro coche únicamente para escoger consumir el otro producto. Es por esto que no consideramos que son sustituibles y es por esto que en el mercado relevante no lo estamos incluyendo. De acuerdo, gracias. Ok. Elisa, no sé si tenga una pregunta o alguna cuestión. Perdón, nada más, Elisa es coach. No, yo soy coach, yo no puedo hacer preguntas, pero gracias. ¿Tenemos preguntas del jurado? Ay, perdón. Gabriela, por favor. Sí, disculpen, perdón. No te preocupes. No tengo ninguna pregunta adicional. Al contrario, quiero decirles a todos que hicieron una excelente exposición, ¿no? Creo que tengo un comentario similar al de Camila. Me parece importante que se presentaran, que saludaran al inicio de la audiencia. Es importante en la vida real, muy importante. Creo que se dejaron ganar un poco por el nervio, ¿no? No se preocupen. Lo importante es que se diviertan y que lo disfruten. Veo que lo disfrutaron bastante. Pues la verdad es que fue una excelente explicación. Muchas gracias.
Ok, si ya no hay más preguntas y dudas, les quiero agradecer. Si quieren cerrar con algo, el equipo. Sus O conclusiones. con sus conclusiones. No sé si alguien quiera. ¿El equipo quién va a presentar conclusiones? Por favor. Adelante. Sí, bueno, para concluir, vamos a recapitular. Estamos diciendo que se prueba el artículo 54 de prácticas monopólicas relativas, que hace referencia a que puede ser a través de un contrato o medio de contratos. Esta práctica de exclusividad pactada en los contratos constituye una barrera a la entrada que lo que hace es acaparar vendedores para que estos no puedan incursionar en el mercado de Yajalón y entre Petrol International y Arapetro. Ahora, por último, me gustaría resaltar que el hecho de que estamos hablando de una franquicia. Hay recomendaciones específicas sobre franquicias que nos da la OSD. Entre ciertas cosas, la OSD nos dice, cuando tengamos una franquicia, la franquicia puede imponer barreras a la entrada y que solo es necesario ponerlas durante el tiempo suficiente para que no se incurra en este mercado. Eso es importante recalcar, y eso ya demostramos temporalmente. También es importante que la exclusividad a largo plazo, ¿no?, tiene efectos nocivos. Puede ser que este productor Yajagas esté bajando sus costos solo durante un tiempo suficiente para que no incurran en el mercado. Y por último, es muy fácil que un franquiciatario, dice la OSD, con poder sustancial, utilice estratégicamente su poder sustancial para evitar que otro agente acceda a los mismos centros de distribución y así sacarlo del mercado. Y creo que esto resume bastante bien lo que ha explicado esta autoridad investigadora. Muchas gracias. Okay. ¿Algún otro integrante o eso sería todo por parte de los... Nada más quisiera... Claudio, sí, por favor. Perdón, normalmente sería la contraargumentación de lo que se debatió, entonces por eso estamos un poquito así, le pedimos disculpas por eso, pero de todos modos continuamos con la conclusión. Honorable Pleno, el día de hoy se ha demostrado que se actualizaron las conductas 4, 8 y 11, es decir, consistentes en exclusividades, descuentos por lealtad y elevación de costos al rival. Además, se ha demostrado que no responden a un argumento de eficiencias, ya que los costos de cambio de poder consumir de poder cambiarte de un producto a otro se incrementan muchísimo porque el consumidor está obligado a cambiar de coche. No es razonable pensar que un consumidor, al cambiarse de coche, vaya a consumir otro producto, ya que, pues dadas las características de nuestro país, hoy en día los consumidores no pueden cambiarse de coche así por si nada, únicamente con la visión de querer consumir otro producto. No es racional. Y con esto concluimos ahora sí. Y muchas gracias por toda su atención. Gracias a ustedes, coach. Jurado, ¿les gustaría dar alguna conclusión? ¿Hacer un comentario final? ¿Alguna sobre esta extraña audiencia? También. Perdón por el equipo que faltó. Bueno, yo nada más que felicitarlos a todos, que la verdad que es difícil si la otra parte no se presenta también readaptarse a la situación, así que me parece que en ese sentido lo pudieron hacer bien y se los ve firmes con la argumentación, así que felicitaciones. Quizás yo hubiese, como les decía primero, el tema de la presentación, que a mí me parece clave, ya sea en reuniones que van a tener ustedes a futuro con sus clientes, siendo autoridad, siendo clientes o siendo abogados en compañías o lo que les toque en el futuro. Eso me parece muy importante, la interacción con los demás. Y bueno, y después los felicito por la comunicación, la expresión oral y la verdad que muy bueno el relato del caso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más del jurado? Por favor. Bueno, a mí me gustaría decir que estoy muy gratamente sorprendida de cómo armaron el caso, de toda su argumentación, de la forma en la que se expresaron igual.
Y nada más como un comentario para futuras ocasiones, creo que deberían de modular un poco los tonos de voz, jugar un poco con, que no parezca como si lo estuvieran leyendo y nada más les surgiera terminar de decir lo que están diciendo, ¿no? Entonces, hacerlo más natural, hacerlo más convincente para que también nosotros podamos poner más atención a lo que están diciendo y no ir tratando de cachar lo que se nos pudo haber ido porque lo dijeron muy rápido. Ese sería mi único comentario y muchas felicidades por su participación. Gracias. Muchas gracias. Gabriela, no sé si quiera dar un comentario final. O... Yo, la verdad es que, repito, gracias por su participación, gracias por la explicación. Y de nuevo, la verdad es que no les gane el nervio. Vienen muy bien preparados, ¿no? Entonces, no se preocupen. Muchas gracias. Bueno, equipo, fue una audiencia muy extraña, pero muchísimas gracias por su entusiasmo y por ser parte de esta audiencia. Les voy a pedir que se retiren, por favor, para que el jurado pueda deliberar y dar su calificación, ¿vale? Muchísimas gracias y les agradezco su atención. A los coaches también les voy a pedir que se salgan, solo se quedará el jurado y yo. Gracias, Excelente audiencia, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.